Bienvenido y bienvenida en el podcast Enseñar idiomas. Si eres profe de idiomas, esto es para ti. Y hoy vamos a hablar del uso de la inteligencia artificial. Porque hace poco hay algo que me llamó mucho la atención. Estuve leyendo sobre una investigación del MIT Media Lab que está relacionado con el uso de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial. Y el estudio realizado por Natalia Kosmina, espero que digo bien el apellido, comparó 3 grupos de personas realizando tareas de escritura. Había un grupo que utilizaba ChatGPT, otro Google y otro simplemente con su propio pensamiento, sin ninguna herramienta, ninguna ayuda externa. Y lo que han hecho en ese estudio es analizar la actividad cerebral y lo que han observado a mí me parece un poco inquietante, especialmente cuando estamos un poquito saturados de información de que hay que usar constantemente la inteligencia artificial. Es que el grupo que utilizaba ChatGPT mostraba menor implicación cognitiva y menos pensamiento crítico, y sobre todo menos sensación de autoría sobre lo que producía. Creo que aquí hay una reflexión profunda a hacer en educación. Como te he dicho, yo veo constantemente cosas de generar recursos, genera fichas, genera programación en segundos, en minutos, sin que tengas que hacer nada en casa. Y sí, está clarísimo que la inteligencia artificial te puede hacer ahorrar tiempo, técnicamente puede hacerlo, pero hay una pregunta muchísimo más importante que casi nadie se está haciendo, que yo no estoy viendo por las redes, por noticias, es ¿qué pasa cuando dejamos de pensar realmente sobre lo que hacemos en clase? Porque llega un momento en el que ya no preparas una actividad entendiendo profundamente cuál es el objetivo, qué mecanismos detrás están haciendo efecto de palanque, qué tipo de procesamiento lingüístico estás buscando, qué carga cognitiva tiene, qué tipo de interacción puede generar o por qué has decidido hacerlo de una determinada manera. Llegas un momento que generas y luego cuando llegas en clase simplemente ejecutas, un poco en piloto automático. Y eso pedagógicamente es muy peligroso. No porque la inteligencia artificial sea mala, sino porque el cerebro humano adora la gratificación inmediata, adora sentir que ha terminado algo rápidamente y sobre todo adora evitar el esfuerzo cognitivo. Nuestro cerebro siempre va a intentar hacer atajos y precisamente por eso tenemos que ir con cuidado. Porque cuando preparas tú algo sencillo, incluso algo mucho menos vistoso, un poco cutre, yo soy la especialidad de la cutreza, después de estar años y años preparando un montón de presentaciones chulas, he cambiado totalmente, pero es que cuando entiendes exactamente qué estás haciendo, el por qué lo estás haciendo, ocurre algo muy distinto. Hay muchísimo más presencia, intención y coherencia. Y eso el alumnado lo nota muchísimo más de lo que pensamos. Que sí, te pueden decir, qué bonito, qué guay, qué tal, porque es como el envoltorio, ¿no? Pero cuando realmente lo que importa es lo que hay dentro. Así que yo observo muchas veces algo paradójico en clase, profes con presentaciones increíbles, un talento, de verdad, una creatividad, recursos visualmente perfectos, actividades muy elaboradas, pero al final la interacción humana prácticamente desaparece detrás del material. Y al final, lo que más recuerda el alumnado no suele ser la diapositiva bonita, sino cómo se sintió contigo. Si entendía la clase, si podía seguir, si había conexión con algo que le interesaba, si sentía también que había una persona delante y no alguien simplemente ejecutando actividades, porque sí pueden agradecer el tiempo que se ha pasado para preparar esto,
pero es que luego ya no engañas a nadie y sobre todo porque al final los alumnos son humanos. Los humanos conectamos profundamente con otros humanos, no con materiales bonitos. Por eso no necesitamos muchas cosas, conectamos con la naturaleza, o una cena, no necesitamos estar ahí en un restaurante súper guay, sino que podemos estar haciendo un picnic en la playa con amigos cercanos que mm, estamos disfrutando muchísimo más que con esa super cena. Bueno, de vez en cuando va bien esas cenas. Así que eso no hay que malinterpretarme, no significa volver atrás, tampoco rechazar la tecnología. Yo misma utilizo la inteligencia artificial para mi newsletter, por ejemplo. Seguramente que si me lees desde hace muchísimo tiempo, ahora notas que hay mucho menos faltas de ortografía o de sintaxis, porque una vez que he escrito mi newsletter, pues la paso a ChatGPT, le digo, corrígeme mis ortografías y mis errores de sintaxis y luego pues te la mando. Entonces me permite pulir un poquito, pero es que detrás la reflexión, lo que yo comparto son cosas mías. Y cuando estamos externalizando constantemente el pensamiento, poco a poco dejamos de entrenar justamente lo que más necesita un profesor, que es su criterio pedagógico, la capacidad de decidir, de saber ajustar, observar y de entender por qué algo funciona con un grupo y con otro no. Porque el material no lo puedes ajustar ahora a- al instante con un grupo cuando ves que no funciona. Que cuando trabajas muchísimo más desde esa interacción, esa conexión genuina de humanos a humanos, es muchísimo más fácil ajustar enseguida porque no transfieres ese poder pedagógico sobre otras cosas. Y eso, pues por desgracia, no se descarga de internet. No podemos hacer como en Matrix, en la película, donde dices, quiero saber hacer esto y pum, te descargas el programa y ya está. No, tampoco sale de un prompt de ChatGPT, sino que se construye en la práctica, en la observación y sobre todo en el proceso lento y muchas veces incómodo de pensar realmente sobre lo que hacemos cuando enseñamos. Y quizás por eso yo cada vez creo más en lo simple, en preparar menos, pero comprender más profundamente lo que haces, en actividades más humanas y menos espectaculares, y también dejar espacio a la interacción real y genuina. Y todo eso simplemente es un recordatorio que enseñar idiomas no es producir recursos, es trabajar con personas, es comunicar. Gracias por estar aquí. Espero que ese episodio te haya gustado. Me encantaría leerte en la sección de comentarios y nos vemos la semana que viene.